Historia del Perú, historia del Perú. Veamos lo que dicen. Todo nuestro pasado se asiste sobre esta lucha de poseedores y desposeídos. Sin embargo, la historia peruana no fue jamás una ciencia social capaz de hacer análisis objetivo y científica de esta realidad. Rehusaron vincular a la economía, negaron sus páginas a la interpretación y por consiguiente a la comprensión integral del fenómeno nacional de su contenido humano y social. No quisieron que estudiara a nuestra gente tomando en cuenta su lucha por su subsistencia material. En cambio, la llenaron de mitos, de fechas, de leyendas, de biografías, cuando no de anécdotas frívolas, protagonizadas por incas, virreyes, presidentes y personajes que antes de enaltecer la conciencia nacional, la vituperaron y humillaron. Siendo así, este es un mensaje que nos da un pensador importante de nuestro país, Carlos Castillo Ríos, citado en el libro importante de un tío, de un colega sanmarquina, Abraham Sencho Pari, titulado el libro Falacias de la Historia Oficial. Es así pues, chicos, que la historia de nuestro país se construye sobre una farsa y una mentira que nos han venido contando. Por ende, el día de hoy hablaremos del origen y sobre todo la periodización de nuestro país. Y vamos a ver en la periodización del país cómo vamos a desmitificar la existencia de otra predicación inadecuada que nos han dado para establecerla tal como fueron los hechos, bajo un análisis crítico y científico. Sin más, pasemos a ver. Veamos pues las hipótesis sobre el origen de la cultura andina. Primera hipótesis, inmigracionista. Representante, Max Uhle. Inmigracionista, ¿qué quiere decir? Que viene de afuera. ¿De dónde, profesor, según Max Uhle? Se sostiene que nuestra cultura como mochica y nazca, entre las primeras que tenemos, estuvieron influenciadas de la cultura maya, en otras palabras, de Medioamérica o Mesoamérica. Consideraría que pues en el centro de América es donde se originan las primeras culturas andinas. Profesor, ¿cuál es su razón de que establezca que estas nos antecederían y serían pues el origen de nuestras culturas? Dice pues que hubieron similitudes iconográficas de las culturas proto-chimú y proto-nazca con la cultura maya. Además que habían decoraciones arquitectónicas. Bueno, esta ya es una postura pues cuestionada y totalmente refutada. Entonces pasemos a la segunda hipótesis, la autoctonista de Julio César Tello. El arqueólogo César Tello establece que la cultura madre, tal como lo hemos ido sosteniendo, es Chavín, cultura matriz, cultura madre originaria de todo el continente americano, no solamente por ser más antigua, sino también por otros factores. Dice pues que esta cultura de Chavín procedieron anteriormente de, de nuestra macroregión de la Amazonía, de una tribu conocida como los Arawaks. Este estudio de Julio César Tello es una conclusión que él llega en relación a comparación de elementos artísticos y culturales de origen selvático, por ejemplo, los dioses del jaguar y el mono, que serían pues influencia directamente en nuestra cultura de Chavín y el resto de otras culturas. Otro que coinciden con Julio César Tello es Rafael Arcojoyle. Sin embargo, también tiene alguna apreciación algo distinta. Por último, tenemos a la hipótesis hologenista de Guillermo Lumbreras. Bueno, yo me quedo con esta tercera postura. ¿Qué señala Guillermo Lumbrera, profesor? Dice que el origen y el desarrollo de la cultura andina se debió a una confluencia cultural, es decir, una síntesis de los pobladores internos y externos. Todo esto va a dar origen al resultado de las culturas que tenemos. Entonces, ¿cuál es el origen, profesor? La suma de todos estos. Entonces, la cultura andina es una mezcla, una síntesis de diferentes culturas que habitaron tanto en la parte del sur como en la parte del centro de América. Muy bien, eso sería como hipótesis del origen. Ahora vayamos a lo más importante, la periodificación antigua. No solamente la cultura antigua, sino también vamos a hablar de la periodificación hasta el día de hoy.
Periodización de la historia de nuestro país. El Perú, profesor. Profesor, pero no estamos hablando del origen andino, claro, pues estamos hablando del origen, pero comprendamos en general cómo se desarrolla este periodo de la historia en general de nuestro país. Vamos a hacer primero dos divisiones, periodo autónomo y el periodo dependiente. Autónomo, que éramos libre, independiente, que nadie nos había venido a invadir, nadie nos imponía su voluntad. El segundo periodo, pues dependiente, porque ya dependemos, porque alguien nos somete, nos impone y nos establece lo que debemos creer, pensar y hacer. Periodo autónomo, profesor. Vamos a subdividirlo en dos subperiodos. Primer periodo preclasista, es decir, no habían clases sociales, no habían explotadores, no habían explotados, no habían ricos, no habían pobres, no había dominantes, no había dominados. Y el segundo periodo del periodo autónomo sería el clasista, donde surgen las clases sociales, surge el Estado, surge la propiedad privada, surgen los militares, surgen los ricos, los pobres, etc. A ver, en el periodo autónomo, la primera parte preclasista se divide en, vamos a llamarlo, dos periodos, los cuales son los siguientes: lítico y arcaico. El arcaico también se subdivide en dos, temprano y tardío. El lítico ya lo conocemos, pues, ¿no? Es el periodo en el cual, pues, el hombre recién está aprendiendo a ser hombre, vive todavía de la caza, recolección, ¿no? El arcaico, pues, el temprano, sabemos que es una transición, acá ya sabe la horticultura, el pastoreo, y el tardío ya cuando el hombre, pues, está empezando a crear, pues, la propiedad privada a través del excedente productivo de la ganadería, de la agricultura, y con esto va a dar inicio a una nueva sociedad clasista. Entonces, pasamos al segundo periodo clasista, profesor. Entonces surgen acá los primeros horizontes: horizonte temprano, horizonte medio y horizonte tardío. Entre esos tres horizontes van a haber intermedios. Van a haber un intermedio temprano y un intermedio tardío. El último horizonte, ¿quién será? El Imperio del Tahuantín, suyo, también conocido como imperio, pero es el último horizonte que vamos a desarrollar. Entonces, ya en la cultura del Tahuantinsuyo éramos autónomos, libres, independientes, hasta que llegaron los españoles. Entonces pasamos a un segundo periodo, dependencia. Pasamos a depender. ¿De quién es, profesor? Por la fuerza, primero, de España. Entonces, nuestro país, nuestro proceso económico, político, social, se transforma en una colonia. Dejamos de ser libres para pasar a ser una colonia. ¿Colonia de quién? De España. Luego de España vamos a pasar a ser una semicolonia. Ya vamos a explicar y hablar. En la colonia de España se desarrolla el periodo que tú conoces como virreinato. Y en el virreinato hay una reforma también. La reforma en el virreinato se le conoce como las reformas borbonas. Todo ese periodo está dentro de lo que se conoce como la colonización de España. Segundo periodo, semicolonia. ¿Quién establece esta categoría para interpretarlo correctamente, profesor? Esta es la propuesta de el Amauta, José Carlos Mariátegui. Y profesor, anteriormente usted me habló de los horizontes. ¿Quién había establecido esto? John Rowe. ¿Y quién sintetiza, pues, este periodo, profesor, entre autónomo y dependiente? Es el historiador Pablo Macera. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo tu profesor Francis? Estoy sintetizando, tomando las ideas más relevantes de Pablo Macera, José Carlos Mariátegui, John Rowe, y también, ¿por qué no mencionar en algunos casos a Guillermo Lumbreras? Son, pues, antropólogos, arqueólogos e historiadores. En el caso de Mariátegui, además, economista, político y socialista que intentó transformar el país. En ese sentido, tomamos estos autores para interpretar lo más fiel a la realidad, lo que ha sucedido en la historia de nuestro país. Entonces, colonia ya está claro, dependemos de España, somos un virreinato. Listo. Profesor, semicolonia, ¿qué pasó? Se dan la dependencia de España, la transformamos porque Inglaterra, enemigo de España, va a financiar a nosotros para descolonizarnos de España. ¿Quién nos financia primero? Inglaterra. Y luego los presidentes van a vender nuestra economía a la nueva potencia. ¿Quién es? Estados Unidos. Entonces, en este periodo de semicolonia pasamos por dos momentos. Primero, la independencia de España. ¿Quiénes lo hacen? Los criollos, no los peruanos, porque el criollo, recuerda que, si bien es cierto, es un español nacido en el Perú, claro, pero sus intereses son, pues, en relación a su sector, no a todo el país. Entonces hay una independencia no del país, hay una independencia simplemente de España, para que ahora los nuevos gobernantes opresores sean los criollos.
Hoyos, y también un grupo de aristócratas, ¿no? Que ya vamos a ver que ese periodo se le conoce como la República Aristocrática. Bueno, entonces, después de esta independencia de los criollos, que nosotros lo llamamos independencia del Perú, váyase a ver si realmente fue independencia, porque todavía dependemos, como te digo, de Inglaterra. Pasamos a un siguiente periodo que vamos a estar en el periodo republicano. Bueno, y el republicano vamos a tener a varios ladrones, digo, varios presidentes con quienes vamos a tener hasta el día de hoy, ¿no? Uno de los presidentes más incompetentes, Vizcarra, ¿no? Que se preocupa pues por la población, pero no hace nada también por atenderlos. No sabemos entonces qué es lo que pasa por su cabeza de este señor, que abastezca de una vez nuestras clínicas, nuestros hospitales, ¿no? En fin, entonces señores, resumen puntual. Periodización de la historia de Perú, autónomo y dependiente. En el autónomo, preclasista y luego clases sociales. En el periodo dependiente, primero colonia, ahora somos semicolonia. Profesor, ¿algún día regresaremos a ser un periodo autónomo? Claro que podemos serlo, pues varios países lo han alcanzado, nos falta a nosotros completarlo totalmente. Con estos gobernantes vende patria que se arrodillan ante los gobernantes poderosos de otros países, va a estar muy difícil. Pero bueno, en eso estamos. Muy bien, espero que sea de provecho, ya estaremos desarrollándonos y viéndonos la próxima clase. Hasta pronto.